Y esto, el ajetreo del día a día, a veces se queda un poco como las musas en el teatro, ¿no? Y yo creo que es muy importante aprovechar también estos espacios para fortalecer vínculos personales, vínculos colectivos, puestas en común. Y yo creo que, bueno, en general los espacios formativos de la organización son un espacio amable, mucho más amable, lógicamente, que los espacios orgánicos, para también reforzar esa confederalidad y esa complicidad entre las personas, ¿no? Por tanto, bueno, pues felicitaros por la iniciativa, por el programa, por la dedicación rayana con la devoción que he visto en el interés que mantenéis después de estar aquí ya 2 días y pico, pues tiene mérito seguir aguantando ponencias. Bueno, implica yo creo que un grado de militancia que también vale la pena resaltar. Y bueno, paso un poco a lo que yo quería comentar. Cuando me pasaron la idea del programa que anda por ahí, creo que venía a ser algo así como retos sindicales en un contexto de crisis, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, retos del movimiento sindical en un contexto de crisis. Yo esta mañana, dándole una vuelta un poco a cómo enfocaba la intervención, lo primero que he pensado es exactamente a qué crisis nos referimos. Porque claro, nos las hemos llevado de todos los colores en muy poquitos años, ¿no? En términos, diría una cosa de eso, porque me parece una reflexión que en estos espacios relajados se pueden hacer. En una década, en poco más de una década, hemos atravesado 3 crisis que cada una, por motivos distintos, han sido de una profundidad enorme y en algunos casos incluso crisis inéditas, en décadas o en siglos, ¿no? Y esto golpea de una forma a las sociedades que creo que a veces hasta perdemos un poquito la perspectiva, ¿no? Pero bueno, yo la idea que tenía era, podría haber hablado de la situación en la que estamos, salario, conflicto, lo que creo que tenemos que hacer y centrar ahí el tiro y hacer una intervención más de asamblea, ¿no? Como las que estamos haciendo ahora por buena parte del país. Pero creo que el formato da pie a hacer una reflexión un poco más amplia, porque bueno, creo que la situación actual se puede explicar perfectamente en 10-15 minutos, hacer una reflexión más amplia sobre cómo el sindicato ha afrontado las últimas crisis, cómo el país ha afrontado las últimas crisis, para reforzar una idea fuerza que en este momento yo creo que es revolucionaria. Se pueden hacer las cosas de más de una manera. Se pueden afrontar las crisis de más de una manera. Y no da igual hacer las cosas de una manera que hacerlas de otra. Y esto que puede parecer una obviedad, hasta hace muy poquitos años era un mensaje casi desaparecido. Vivíamos en eso del pensamiento único, según el cual prácticamente la política laboral, la política económica, la política en general, estaba predeterminada y aquí la única forma de afrontar las crisis era una muy concreta: la devaluación interna de los países, la devaluación de los salarios, la precarización del empleo y la destrucción del empleo. Y creo que si hacemos un breve recorrido por la historia reciente de España, nos da pie a llegar a alguna conclusión para poner en valor la acción sindical, la propuesta sindical y para poder reforzar algo que creo que a veces es bueno decir, que teníamos razón. O por lo menos, esto de tener razón es un poco pretencioso, que teníamos más razón que los que se han atribuido la razón en las últimas 5 décadas en España y en el mundo, como si lo que defendieran fuera casi un catecismo en lugar de ideas a contrastar. Vamos a ver, España desde los años 70 ha atravesado crisis muy variopintas. Yo me voy a centrar solo en las de la última década, pero sí un apunte a las previas. Desde los años 70 con la crisis del petróleo, los años 80 con las crisis de la desindustrialización y de la transformación de un aparato productivo, una parte del cual, el sector industrial, estaba absolutamente obsoleto y otra parte hubo una apuesta errónea en la política industrial española que nos desindustrializó como país. Sé que estoy en Canarias y dirá, ¿qué me estás contando? Si, en fin, bastante problemas tenemos aquí con nuestra deficiencia en el tejido productivo, ¿no? Pero bueno, estoy hablando un poco en clave española. En los 90 hubo otras crisis, pero todas las crisis, de una manera o de otra, en España se han resuelto por los mismos caminos. A veces enfatizando más unas cosas que otras, pero siempre por los mismos caminos. Caída de salarios, destrucción de tejido productivo,
destrucción de empleo, deterioro en algunos de los servicios públicos y precarización continuada de la contratación. Siempre se buscó la misma fórmula. Insisto, no me voy a centrar en las de los 80 o los 90 porque sería muy largo, muy tedioso y no es. Pero me voy a ir directamente a las tres últimas crisis que hemos sufrido entre el año 2008 y el año 2022, que ahora mismo atravesamos. Fijaros, si lo pensáis, lo que ocurrió en España en el año 2008 con la crisis financiera mundial, luego hubo otra crisis posterior, que fue la del 2010-2011, cuando en Europa se impulsan las políticas de austeridad, tuvieron unas consecuencias dramáticas sobre la vida de millones de personas en España. Se impulsó una política de caída de los salarios, para eso se hizo la reforma laboral del año 2012. Se destruyó empleo en tasas millonarias. Entre el año 2008 y el año 2013, en España o 2014, hay una destrucción de millones de puestos de trabajo. Desaparecen sectores productivos casi en su totalidad, particularmente el sector de la construcción y muchos de los sectores adosados a la burbuja inmobiliaria temporalmente casi desaparecen. Hay más de 1 millón de puestos de trabajo que se pierden en esos sectores. En esa crisis hay un deterioro enorme de los servicios públicos porque a partir del año 2011 se produce una política de recortes del gasto público y de recortes de los servicios públicos, de la sanidad, de la enseñanza pública, reforma muy dura en las pensiones que pretendía reducir las pensiones del futuro en unos términos enormes. En fin, se incrementa de una forma enorme la desigualdad en nuestro país y hay dos consecuencias que siguen agarrotando a España y a cómo hoy en día lee la población española la situación política y la situación económica. Es que se deterioran las condiciones materiales de vida de millones de personas en esa crisis y en la gestión posterior que se hace de esa crisis en los años 12, 13, 14, 15. Y algo que es muy importante, se deterioran las expectativas de vida de todavía más millones de personas. Este es un elemento central, en mi opinión, esto es una opinión personal, para entender la España de la última década. De lo que nos habían contado, lo que le habían contado a millones de personas hasta el año 2008 que iba a ser su vida, a lo que luego han visto que es su vida, hay una caída de escalón enorme. A lo mejor era mentira lo que se contaba antes. No quiero decir que esas personas necesariamente estén en la pobreza, ni mucho menos, pero sí que han sufrido una caída muy importante en sus expectativas de vida respecto a las que tenían hace apenas una década y pico. Y yo creo que esto explica algunas de las cosas que sociológica y políticamente han pasado después. Aquella crisis se resolvió con políticas muy agresivas para las mayorías sociales, donde el sindicalismo que representa Comisiones Obreras hizo un esfuerzo de propuesta enorme en el año 2009, en el año 2010, que no fue escuchado. Hablábamos ya entonces de algo que nadie sabía lo que eran los que luego llamamos ERTEs. Entonces ya se propusieron medidas de ese tenor para evitar la destrucción de empleo. No fue escuchada en modo alguno la propuesta sindical. Hubo que convocar 3 huelgas generales, una en el año 2010, 2 en el año 2012, en marzo y el 14 de noviembre, y hubo que diseñar una estrategia, digamos, de resistencia ante lo que era una política de recorte generalizado de lo que se llamaba el estado del bienestar. Aquel eslogan de quieren acabar con todo, que se acomodaba muy bien a las políticas que entonces hizo el Partido Popular, pero una cosa muy importante para retener, que eran políticas perfectamente coherentes con las que en Europa se recetaba a todos los países del sur de Europa y a todos los países sobredesarrollados. Lo que pasó en España fue parecido, luego están los grados de intensidad, a lo que pasó en Italia, en lo que pasó en Grecia, en lo que pasó en Portugal, lo que pasó en Irlanda y de alguna manera lo que pasó en algunos de los países también centrales de Europa en mucha menor medida. Los resultados de aquella gestión de la crisis fueron nefastos en términos sociales y en términos económicos. España tardó prácticamente más de un lustro, año 2016-17 avanzado, en recuperar los niveles de producción que teníamos antes de la crisis financiera, en recuperar las tasas de empleo,
con unos niveles de calidad en el empleo muy mejorables, con las tasas de temporalidad más altas de Europa, con un progresivo empobrecimiento de las rentas salariales en nuestro país. Es decir, la gestión austericida, si me permitís el palabrejo, de la anterior crisis, que entonces la avalaban todos los centros de pensamiento político y económico, digamos, hegemónicos, fue un desastre en términos políticos y en términos, en términos económicos y en términos, desde luego, sociales, ¿no? Lo sufrimos como sindicato, lo sufrimos como clase y lo sufrimos como país. Y lo cierto es que las cosas, de alguna manera, bueno, empezaban a recuperarse ya en la década de los 20, cuando nos llegó algo que no habíamos conocido nunca. Nadie tiene más de 100 años y nadie conoció la pandemia aquella de la gripe española a primeros del siglo XX, y nos ocurrió lo que no os voy a describir, porque ya lo conocéis, que es la pandemia, la crisis pandémica y todo lo que ello llevó a aparejar. Es decir, se tomaron decisiones inéditas en el mundo, en España, en Europa y en el mundo, que fue paralizar la actividad económica y civil. Y esto produjo la mayor caída del Producto Interior Bruto y de la actividad que habíamos conocido en tiempos de paz. Lo que pasó solo es equiparable a una guerra civil, a una guerra. Y por tanto, el reto era mayúsculo, ¿no? Se para la actividad y aquí encontramos una respuesta a la crisis, yo me atrevo a decir que diametralmente distinta a la que se empleó en el año 2010-2011 respecto a la crisis financiera. ¿Por qué se da una respuesta diametralmente distinta? Porque los que antes recetaban los recortes se habían convertido al bien y al Estado social, esto, en mi opinión, no. Lo hicieron porque sabían que volver a repetir los errores se llevaba por delante la Unión Europea, ni más ni menos, e iba a ser un absoluto desastre económico. Y por tanto, a partir del mes de marzo del año 2020, se articulan una serie de políticas, que describiré muy brevemente, que se parecen mucho más a lo que viene reivindicando el sindicato históricamente y que, otra cosa muy importante, vuelven a ser políticas mayoritarias en Europa. No son políticas, como se dice en España, de extrema izquierda, sino que son políticas que han ido ganando espacio de centralidad en Europa. Es decir, Europa viene a hacer lo mismo, cosas parecidas, de las que hizo España ante la crisis de la pandemia. ¿Y qué hizo España ante la crisis de la pandemia en un momento de una experiencia social absolutamente traumática, ¿no? Era muy difícil, incluso no sabíamos ni cómo se contagiaba aquel virus, no sabíamos si íbamos a salir vivos nosotros, nosotras o las personas mayores. Pues en primer lugar, en lugar de recurriendo a la vía de los despidos cuando hay problemas económicos, recurriendo a la vía de la contención del empleo, interviniendo con recursos públicos, limitando el recurso al despido de las empresas y favoreciendo la famosa herramienta de los ERTES, que es una herramienta de inspiración sindical que se pacta en el marco del diálogo social y con una enorme inversión pública de más de 30.000 millones de euros evita la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo en nuestro país y evita la desaparición de miles y miles y miles de empresas que no hubieran sobrevivido a la crisis de la pandemia si no se llega a intervenir. Y esto se hace con recursos públicos, con acción política, pero ojo, se hace desde el marco del diálogo social y atendiendo a una demanda sindical que es verdad que la gente solo a partir del año 2020 se acuerda de ella, pero que estaba en aquella propuesta sindical de comisiones obreras del año 2009. Era la reducción de la jornada de trabajo para evitar despidos, introduciendo dinero público para que los trabajadores, en lugar de irse a la calle, vieran que se mantenía su puesto de trabajo. Contención de empleo ante la crisis, en lugar de favorecer su destrucción por la vía de abaratar el despido, que es lo que había hecho España siempre. En esta crisis pandémica, es verdad que un poco más adelante, porque costó mucho llegar al acuerdo, se hace una reforma laboral. Se hace una reforma laboral como se ha hecho en casi todas las crisis españolas. Pero se hace una reforma laboral en sentido contrario al que históricamente venía haciéndose, con una apuesta nítida por la estabilidad en el empleo, por la recuperación de los equilibrios en la negociación colectiva y por algunas cosas más que ahora
no vienen al caso. Pero sobre todo en materia de estabilidad en el empleo es muy importante lo que está pasando ahora mismo en España. Porque en España se había instalado la idea de que, como era mejor tener un trabajo precario a no tener ningún trabajo desde los años 80, se había favorecido la temporalidad de forma indiscriminada. Lo sabéis perfectamente, en territorios como este, muy dominados por la economía de servicios. Y se nos venía a decir, si se es muy rígido en materia de contratación, España, que es el país con una tasa de paro más alta de Europa históricamente, o de las más altas de Europa, va a disparar el desempleo. Hacemos una reforma laboral que tiene, desde que entra en vigor, un efecto. Y es que multiplica, no por 1, no por 2, no por 3, sino entre 4 y 5, multiplica casi por 5 el porcentaje de contratación indefinida que se hace en nuestro país desde el inicio del año 2022, cuando entra en vigor la reforma laboral. Es decir, pasamos de 8 de cada 100 contratos indefinidos de los que se firman cada mes a que algunos meses casi llegamos al 50%. Y todavía es el día donde cada mes el 40 y tantos % de los contratos que se firman son indefinidos en sus distintas modalidades. Si se consolida esta tendencia, con los años la tasa de temporalidad de España, que es la más alta de Europa históricamente, se va a reducir a niveles europeos. Hacemos algo muy distinto a cualquiera de las otras crisis que, en teoría, en función de los mensajes que hasta antes de ayer eran los hegemónicos, hubiera generado un problema inmenso para crear empleo. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en menos de 2 años hemos recuperado las tasas de empleo previas a la pandemia. Que España ha tenido hasta hace apenas unos meses 20,5 millones de personas cotizantes, que es el récord histórico de personas cotizantes a la Seguridad Social en nuestro país. Y hemos hecho otra cosa. En estos años, a través también de acuerdos de diálogo social, algunos con COE y otros sin COE, una subida muy intensa del salario mínimo interprofesional. Y soy consciente que estoy en el territorio de España donde las subidas del SMI tienen un efecto más directo sobre los salarios reales de la gente y sobre las tablas salariales de los convenios colectivos. Subiendo el salario mínimo interprofesional desde 700 y pocos euros hasta 1.000, que serán bastantes más, espero, a primeros del año 2023. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Nos habían dicho siempre, tener un salario mínimo interprofesional o en general subir salarios genera en una economía como la española una destrucción masiva de puestos de trabajo. Es decir, si las empresas tienen que pagar salarios más altos no van a contratar. Y vuelve a darse la misma paradoja. Cuando más subimos el SMI, cuando más estable es la contratación, cuanto más rígidas son las causas para la contratación temporal, cuando más intervención pública hay con los ERTE, cuando se limita el recurso al despido, resulta que se sale mejor, más rápido en términos de justicia social, pero sobre todo se sale en términos de mayor eficacia económica. Es decir, en esta salida de la crisis, con estas medidas que he dicho que no son nada revolucionarias, hemos roto muchos de los mantras neoliberales que se habían instalado en España, en Europa y en el mundo desde los años 70. Y esto puede parecer un poco exagerado lo que digo. Ya sé que no hemos cambiado el sistema, pero se han hecho cosas muy relevantes y se han hecho desde el marco del diálogo social. Esto no es algo que haya hecho el gobierno. Esto es algo que en parte, lógicamente, ha ejecutado el gobierno, que paso está, pero que en gran parte, como digo, es de inspiración sindical y particularmente de este sindicato, ¿no? Ruptura de mantras. En otros momentos, además, como digo, los sentidos comunes de la sociedad española, europea, que iban por otros lados, como digo, las crisis nos pasaron también por encima a la hora de destruir tejido productivo. Los sectores industriales en los 80, el sector de la construcción y los inmobiliarios en la década del siglo XXI. En este momento, nuestra economía, en enero del año 2022, antes de lo que voy a decir desgraciadamente, porque aquí no acaba la película, tiene otro capítulo último, incluso en este momento con la recuperación
o sea, con los fondos de recuperación europeos, España no solo no tendría por qué tener una gran pérdida de tejido productivo, sino que podríamos estar en una oportunidad histórica de transformación de nuestro tejido productivo, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, bajo las transiciones que toca hacer, la digital que está aquí y la energética, que bueno, la guerra se ha encargado de demostrar que esto no era solo una cuestión de sostenibilidad del planeta, que también, sino que era también una cuestión que tiene que ver con la propia autonomía de nuestros países para tener energía sin depender de países como Rusia, como Argelia u otros, ¿no? En fin, es un cambio muy importante de modelo de salida de la crisis el que teníamos encarrilado hasta el inicio de este año. Yo estoy convencido que esta escuela, si no llega a ser por la guerra, nosotros hoy aquí estamos impulsando al sindicato de cara a las elecciones sindicales, de cara a la afiliación y de cara a la negociación colectiva en un contexto de enorme crecimiento económico, de intensa reducción del desempleo, de contratación más estable y de ofensiva sindical para ganar salarios con una inflación del 2, del 2,5, del 3%. Estoy convencido que hoy, 21 de octubre del 2022, estaríamos en esa situación. Pero no estamos en esa situación. Estamos en una diametralmente distinta otra vez. ¿Por qué? Pues como digo, en menos de una década estamos viviendo tres crisis muy distintas, de muy distinta naturaleza, ¿no? Y estamos en una situación en la que, producto de la guerra de invasión de Ucrania y producto de algunas cosas más, porque yo creo que la guerra de invasión de Ucrania, la criminal invasión de Ucrania, se enmarca dentro de algunos cambios geopolíticos que se están dando en el mundo de bastante más intensidad de lo que parece, en los que ahora tampoco puedo dedicar mucho tiempo, pero bueno, os recomiendo que no perdáis de vista a lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, el caso es que producto de esa invasión y de las medidas económicas que se toman ante esa invasión, se produce un encarecimiento enorme de precios energéticos, de materias primas, de precios alimenticios y otra serie de cuestiones que en muy poco tiempo incrementan el coste de la vida de una forma disparatada, ¿no? Y que van a tener al menos dos efectos muy claros, ¿no? Uno, están deteriorando la calidad de vida de la gente. Hay cada vez más personas, más trabajadores, más trabajadoras que no están llegando a fin de mes producto del encarecimiento de la cesta de la compra. Y por otro lado, se va a dar un proceso de ralentización de la economía. Con estos niveles de inflación, con esta incertidumbre, la economía seguramente va a crecer bastante menos el año que viene y vaya usted a saber si no acabamos terminando en una situación de recesión. Pero sobre esto de la inflación yo os quería comentar una cosa. La inflación, como casi todo, no es un fenómeno natural. Yo estaría haciendo demagogia si dijera que el incremento de precios no está afectando a las empresas. Esto es así. Pero en España, fuera de España, pero particularmente en España, el incremento de los precios de la cesta de la compra tienen que ver con que las empresas están imputando el incremento de los costes a esos precios finales. Es decir, claro que una empresa que ve encarecida la energía ve que sus costes se incrementan, pero está repercutiendo esos incrementos de los costes a los precios de los productos, de los bienes y servicios que produce. Y lo está haciendo para tratar de salvaguardar sus márgenes empresariales. Y a la vez que hacen eso para tratar de salvaguardar sus beneficios empresariales, las organizaciones empresariales están promoviendo una posición de bloqueo de la negociación colectiva, una posición cicatera en la negociación de los convenios colectivos. ¿Con qué idea? Con que básicamente sean los salarios los que paguen en exclusiva los costes de la actual inflación. Claro, esto es lo que ha cambiado la perspectiva del año diametralmente, radicalmente, y esto es lo que le ha llevado al sindicato a plantear la actual estrategia que estamos llevando, que es la de la movilización, que es la de el salario o el conflicto, ¿no? Y creo que esto es importante entenderlo. Ahora mismo
hay una pugna por cómo se enfrenta esta crisis. Volvemos a estar un poco en la casilla de siempre. ¿Quién paga los costes de esta crisis? Y la pugna es a tres bandas. Y yo creo que esto es importante que lo entendamos, por eso te decía al principio también de que el sindicato tiene que hacer una cierta pedagogía de posición sindical, laboral, pero también económica y sociopolítica, de alguna manera, ¿no? La pugna es a tres bandas. Esto va de quién paga el pato de la inflación entre los salarios, entre los beneficios empresariales y entre los recursos comunes. Los recursos que ponemos en común los ciudadanos y las ciudadanas para tener una sanidad pública, una educación pública, unas pensiones públicas, un sistema de atención a la dependencia, una inversión pública en la economía, para poder tener ERTES cuando hay crisis, para poder tener créditos ICO cuando hay crisis, es decir, salarios, beneficios, excedentes empresariales y o beneficios recursos comunes. Ahí está la pugna. Y en esta pugna nos van a querer meter en dos trampas. Una, evidentemente, es la que ya os he dicho. Se congelan los salarios pierden un montón de poder adquisitivo para mantener intactos los beneficios, o lo menos dañados posible los beneficios empresariales. Y la otra trampa que va a hacer el mundo empresarial, el determinado mundo político y mucha de la gente que opináis, es que quien tiene que pagar esto son los recursos comunes. Entonces solo tienen una receta para hacer frente a esta crisis de precios: bajar impuestos. Y bajar impuestos, así dicho, en un momento grave como este, hay mucha gente, y no solo ricos, sino mucha gente normal, mucha gente trabajadora, a la que la propuesta le suena bien. Dice, joder, pues si yo pagase ahora un poco menos de impuestos cuando voy justo con el salario, pues oye, tengo 15 euros más al mes en casa y pues mira, me daba para mantener, pues no sé, una suscripción o para comprar 2 kilos de alubias más o para lo que considere, ¿no? El problema es que ese discurso tiene trampa. Tiene trampa porque pretende dejar intactos los márgenes y los excedentes y los beneficios empresariales, por un lado, y por otro lado, porque esos recursos comunes no son, como se dicen, recursos del gobierno. O esto que se dice, el que se está forrando es el presidente del gobierno. No, estos recursos son nuestros. Porque quien va al médico en un centro de atención primaria, si es que está abierto, no sé si será o no el presidente del gobierno, que no sé dónde va. No, somos nosotras y somos nosotros. Porque quien tiene a los críos y a las crías escolarizadas en la escuela pública, somos nosotras y somos nosotros. Porque los que, como no tengamos una pensión pública, no vamos a tener para llegar a fin de mes cuando seamos mayores, no son los que tienen un sistema de capitalización privado, somos nosotras y somos nosotros. Porque los que, para tener una atención a la dependencia que nos permita trabajar, sobre todo a las mujeres, necesitamos un sistema público de atención a la dependencia, no es el que se puede pagar un empleado, una empleada privada o concertarlo con una empresa porque gana 15.000 euros al mes, ¿no? Somos nosotros y somos nosotros. Por tanto, son nuestros recursos. Y es una trampa la propuesta esta, la llamada rebaja fiscal generalizada. España necesita que cualquier política fiscal de reducción de impuestos que se haga sea muy temporal, sea muy focalizada, sea muy dirigida a las rentas medianas y a las rentas bajas y sea compensada por un incremento de los impuestos a las rentas altas, a las rentas del capital y a las rentas que provienen de rentas, del rentismo, ¿no? Ayer salía una información de la agencia tributaria que hacía una noticia muy bien armada, El País, y decía que las grandes empresas españolas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año, pagan sobre sus beneficios un 5 y pico por ciento. Un 5 y pico por ciento es menos de lo que paga cualquier trabajador y trabajadora en su retención de la nómina cualquier mes. Es decir, esto no va de bajar o no bajar impuestos. Esto va de tener recursos en común suficientes para poder tener servicios públicos para la mayoría social, para que el Estado pueda intervenir en la economía y reforzar a las personas con menos recursos para que puedan proteger las rentas más bajas. Y en esta disputa de cómo y quién soporta los costes de la acción y de la guerra es en la que estamos inmersos.
y de cómo se resuelva esta disputa, vamos a poder hacer un análisis dentro del tiempo que sea de si la salida de esta crisis se pareció más a la del 2020 o se pareció más a la del 2011, ni más ni menos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que situar los actuales retos del sindicato, que yo creo que pasan, en primer lugar, por saber que la disputa de los salarios es la prioridad total ahora mismo de la Comisión Obreras. Y la disputa de los salarios alude directamente a la negociación colectiva. Es difícil, muy difícil, negociar convenios colectivos con una inflación de entre el 8, el 10, el 10% que hemos llegado, aunque ahora vaya a bajar previsiblemente en los próximos meses, pero es igual, aunque acabemos en el año con el 7 y pico por ciento, es muy difícil negociar convenios colectivos en este momento, ¿no? Y la dirección del sindicato es consciente de que no puede exigir, digamos, victorias en todas y cada una de las mesas de negociación. Pero lo que sí tenemos que comprometernos como organización, en mi opinión y en la opinión de la dirección confederal, es a dar la batalla en la negociación de los convenios colectivos. Es un momento en el que la negociación de los convenios tenemos que tratar de que sea lo más participada posible con los trabajadores y las trabajadoras, en que las plataformas de los convenios, las reivindicaciones salariales, llegado el caso las movilizaciones que haya que convocar, sean muy compartidas por la gente a la que representamos y a la gente a la que organizamos. Primero, porque va a estar otra vez en disputa la legitimidad de los sindicatos al salir de esta crisis. Y si el recorrido que lo hacemos es compartido con la gente nos va a entender. En cambio, si el recorrido es opaco, no es compartido con la gente nos puede situar como parte del problema en caso de que haya una caída intensa de los salarios en los próximos años. Y tenemos que negociar con los trabajadores y con las trabajadoras, no solo para los trabajadores y para las trabajadoras. Esta es la primera razón. Y la segunda razón es porque se pueden ganar los conflictos. Porque lo que estamos diciendo es que las empresas tienen importantes excedentes y beneficios empresariales, no nos lo estamos inventando. Yo ya sé que siempre nos van a poner en el espejo la última empresa de tornillos de mi barrio que no le da ni para pagar el alquiler. O la lavandería, que fíjate con el incremento del coste energético, a ver esta lavandería de dónde va, porque se le ha disparado la cuenta de la luz y va a tener que cerrar. Yo ya sé que hay empresas y situaciones muy delicadas y que va a haber empresas que van a cerrar y que están cerrando, ya lo sé. Pero en términos globales, en términos agregados, que dicen los economistas, los excedentes y los márgenes empresariales están saliendo muy poco damnificados. Hay márgenes para pedir exigencias de salarios. Y la prueba la tenéis en que allí donde se están articulando movilizaciones de cierta fuerza, los convenios se están sacando adelante en unas condiciones más que dignas. El último, el convenio de esta misma semana, que se va a firmar, que se ha acordado ya, no sé si se ha hecho formalmente la firma, el convenio del metal de Orense, donde se ha pactado una subida salarial del 5% para este año, del 5,5% para el año 2023 y del 4 o 4,5%, no me acuerdo bien, para el año 2024, con una reducción de un día de jornada y con 2 días de libre disposición más para los trabajadores. Y con una cláusula de revisión salarial, de manera que si la inflación sube más que esos incrementos que os he dicho, se puede ir a las tablas del año 2025, hasta el 18% se verán revalorizadas el 1 de enero del año 2025. Claro, ha habido que hacer una huelga de 2 semanas. Lo mismo pasó en Cantabria. Lo mismo ha pasado en otros convenios. Hay que establecer una batalla en este momento por los salarios, que yo sé que no es sencilla, pero que la tenemos que dar por los dos motivos que antes os decía. Por legitimidad del sindicato, en un momento en el que abordamos el proceso de elecciones sindicales y en el que tenemos que reforzar la afiliación y la autonomía económica de la organización, pero también porque se pueden ganar las batallas. Porque se pueden ganar las batallas. Lo que pasa que hay que vincular, se tienen que vincular los trabajadores y las trabajadoras a esas movilizaciones. Por tanto, la negociación colectiva es un reto clave para hacer frente a esta salida de la crisis. Hay otro reto que es interno y que es organizativo. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque nuestra intención es que esto no fuera así, creo que se va a visualizar
una diferencia muy importante en cómo se sale de esta crisis en los sectores más organizados respecto a los sectores más desorganizados. Comisiones Obreras, junto a UGT, queríamos y queremos llegar a un acuerdo en el famoso ANC, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, para pactar unas recomendaciones salariales que os sean útiles en la negociación de los convenios colectivos en todos los sectores, pero particularmente en los sectores más debilitados. Porque nosotros sabemos perfectamente que el ANC el que hemos firmado ya 4 históricamente con la patronal, pues a la Telefónica seguramente no le saca de mayor problema. Bueno, en las grandes empresas, en los grandes sectores, seguramente no necesitan una ANC. Pero otros sectores más debilitados sindicalmente, más precarizados, donde los centros de trabajo están muy dispersos, donde hay unos niveles de externalización y de subcontratación enorme, tener una guía, una palanca comprometida por las organizaciones empresariales, la experiencia nos demuestra que no es que les arreglen del todo la negociación colectiva, pero sí que les ayuda bastante. Y por tanto queríamos y queremos ese acuerdo salarial, general, global de país para fortalecer nuestra posición en la negociación. Lo que pasa es que no está fácil. No está fácil porque COE es una organización empresarial que está muy acostumbrada a salir de las crisis como habíamos salido toda la vida. Y por tanto no quiere hacer un acuerdo para llegar a una forma equilibrada de salir de esta crisis de precios. No está fácil ese ANC. Y por tanto es más que previsible que por lo menos en los próximos meses, ojalá lo podamos reconducir en el año 2023, aquellos sectores más sindicalizados salgan del atolladero en mucha mejor condición que los sectores más desindicalizados, como digo, más precarizados. Y por tanto, el esfuerzo que tiene que hacer la organización, es otro reto clave para hacer frente a la crisis, es el de su propia consolidación y refuerzo organizativo. Tenemos el proceso de elecciones sindicales y tenemos el proceso permanente de la afiliación. Y tenemos que tratar de trasladar a la clase trabajadora que o está organizada o lo va a pasar mal en el futuro que viene. Y esto es un trabajo y un empeño que nos tenemos que enmarcar. Debiéramos intentar recuperar un marco de diálogo social que ha funcionado muy bien en la crisis de la pandemia y que ahora está más bien lánguido, porque al gobierno también hay que exigirle unas cuantas cosas. Al gobierno también hay que exigirle unas cuantas cosas. Yo no digo que el gobierno no haya hecho cosas en algunas de las reivindicaciones que ahora voy a poner encima de la mesa, pero o las ha hecho por su cuenta o las ha hecho de forma insuficiente. En nuestra opinión, el gobierno tiene que proteger mejor las rentas medias y las rentas bajas, que son las que más van a sufrir la crisis de precios. En nuestra opinión, el gobierno tiene que aguantar el tirón en materia de revalorización de pensiones. Y aquí también es muy importante, porque esta es otra de las trampas que nos van a querer meter en este tiempo. Van a querer vincular lo que tiene que ver con las pensiones, pero también con otras cosas, a una especie de disputa intergeneracional. Esto, si leéis periódicos, lo estaréis oyendo bastante últimamente, porque hay continuamente gente opinando sobre esto, ¿no? Dice, oiga, subir las pensiones con el IPC en España es discriminatorio prácticamente respecto a las personas jóvenes que cobran el SMI y que no lo están viendo revalorizado, o que cobran salarios bajos o salarios medios y no lo están viendo revalorizado. Hombre, es curioso que la gente que habla de esto, veréis como dentro de 27 días va a estar en contra de subir el SMI. Es curioso, ¿no? Como ven esto de los conflictos intergeneracionales. Pero bueno, lo van a plantear. Nosotros tenemos que plantear indiscutiblemente que las pensiones en España se tienen que revalorizar con el IPC. Primero, porque es lo que hemos pactado en la ley. Segundo, porque en España las personas que tienen pensiones altas las tienen porque han contribuido más y porque han cotizado más. Y tercero, porque es que en España el 60% de las personas pensionistas cobran pensiones de 1.200 euros o menos. Y la mitad de las personas cobran pensiones de menos de 1.000 euros. Esto de que el pensionista es casi un privilegiado es una cosa absolutamente loca. Entonces hay que defender la revalorización de las pensiones. Y lógicamente, para que no haya esa desigualdad con la gente joven y con los salarios, lo que hay que hacer es pelear, como decía antes, en la negociación colectiva. El gobierno tiene que ser más valiente a la hora de contener determinados precios. En España,
Antes decía que las empresas están manteniendo sus excedentes por la vía de incrementar los precios al consumo. No todos los sectores funcionan igual, claro, pero algunos sectores no solo no están sufriendo la crisis de costes, sino que incluso están teniendo más rendimientos. Lo que ha pasado en España con los precios de la energía es bastante escandaloso, no en España, en toda Europa. En España ahora se ha limitado esto con la famosa excepción ibérica, pero no puede ser que un país como el nuestro, en un momento en el que el precio del gas se dispara por la guerra, todas las fuentes de energía les sean retribuidas a las empresas al precio de la más cara. Y esto ha estado pasando, suena muy loco. Esto lo decía un día el periodista Aymar Bretos, ¿no?, de la SER, poniendo un ejemplo muy gráfico. Esto es como si tú vas al supermercado, compras un chicharrillo, compras panga y compras besugo, y cuando haces la cuenta te lo pesan y te cobran todo al precio del besugo. Pues se monta un pollo en la pescadería que alucinas, ¿no? Bueno, pues esto ha estado ocurriendo en España y ocurre en Europa con el sistema de fijación de precios energéticos, que todo se pagaba al precio de la más cara era el gas, porque se cortaron los ductos del gas que venían desde Rusia y por tanto se disparataban los precios. Bueno, ahí se han introducido medidas, pero hay que ser más valiente a la hora de contener algunos precios. Hay que subir, no sé si lo he dicho ya, el salario mínimo interprofesional. Nosotros vamos a llevar a la mesa, cuando nos convoquen, que será, supongo que a finales del mes que entrará, a finales del mes de noviembre, que el SMI, y sé que esto en Canarias es particularmente importante, no puede perder el poder adquisitivo en este momento. El objetivo de la legislatura era que el salario mínimo fuera igual al 60% de la media salarial del país. Ahora se está calculando cuánto sería eso. En los últimos estudios se situaba entre 1.020 y 1.049 euros, ese 60% de la media salarial, pero en este momento, Comisiones Obreras, y por lo que yo he hablado con UGT, vamos a llevar a la mesa de negociación la propuesta de que la subida del SMI sea igual a la inflación con la que finalmente acabemos el año 2022. Ya habrá tiempo. Si es más del 60%, ya habrá años para ajustar. Pero en este momento, con esta escalada de precios, salarios que son de 14.000 euros brutos al año no dan para llegar a fin de mes. Y por tanto, vamos a enfatizar mucho esa reivindicación. En definitiva, y no me alargo más, estamos en disputa de cómo se sale de esta crisis. Estamos en disputa en cómo se distribuyen los costes de la inflación. El sindicato, que va a tener que aguantar seguramente carros y carretas en la medida en que esta estrategia continúe por derroteros de cierta movilización, va a tener que aguantar seguramente críticas externas de diverso tenor. El sindicato es el mismo que llegó a los 12 acuerdos en plena pandemia, cuando había una crispación política enorme en el país y todo el mundo nos ponía como ejemplo de corresponsabilidad. Somos los mismos y las mismas. No nos hemos vuelto locos. No nos hemos vuelto locos. Pero lo que sí decimos es que no podemos permitir, al menos no lo podemos permitir pacíficamente, que se piense salir de esta crisis imputando una vez más todo el coste de la misma a los asalariados, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las clases populares. Y tenemos que empeñarnos en ese sentido. Y por último, ahora sí que termino. Nuestra organización afronta este reto del año 2022 y sobre todo del año 2023, la negociación colectiva, los salarios, las elecciones sindicales y la afiliación, en una situación, yo no diría óptima porque sería una sobrada por mi parte, pero en una situación, yo creo que de robustez y de solidez importante. La organización tiene un nivel de autonomía política total y económica casi total. Comisiones Obreras no depende de nadie para diseñar sus estrategias sindicales, ni organizativas, ni de recursos. Una de los mensajes, de las distorsiones que se van a querer introducir, es que nuestra organización tiene una dependencia de subvenciones, de recursos públicos, este tipo de cosas. Tenéis que saber que, afortunadamente, Comisiones Obreras tiene casi 1 millón de personas que cotizan
para mantener su sindicato todos los meses, que somos la organización sindical con mayor presencia en los centros de trabajo, con más de 100.000 personas elegidas por sus compañeras y por sus compañeros, que nuestro nivel de financiación con recursos propios supera el 90% del conjunto de los recursos que maneja el sindicato. Para que os hagáis una idea, la famosa subvención que el Gobierno da a los sindicatos viene a ser de entre 5 y 6 millones de euros. Y hay quien dice, hoy le oí a un diputado de la extrema derecha decir que no estamos quemando las calles porque nos tienen subvencionados, hay quien dice que con 5 o 6 millones de euros se condiciona la política reivindicativa de Comisiones Obreras. ¿Y dónde vamos nosotros con 5 o 6 millones de euros? Comisiones Obreras ingresa por cuotas en el año 2021 131 millones de euros. Comisiones Obreras tiene, por otra vía de ingresos, las asesorías jurídicas y otra serie de ingresos, del orden de 150 millones de euros de ingresos propios. Pero ¿con quién se piensan que están hablando? Esta es la primera organización del país. Esta es una organización que, para tener la presencia que tiene en todo el territorio, pues necesita, pues eso, que casi 1 millón de personas estemos contribuyendo solidariamente para mantener nuestra organización. Para poder ir a los centros de trabajo, sobre todo a los pequeños centros de trabajo, donde si no vamos no hay capacidad de autoorganización y, por tanto, tienes que derivar ahí recursos para negociar 5.000 convenios colectivos, para negociar los ERTE, los planes de igualdad, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, es decir, y todas estas cosas que hacemos no las hacemos solo para nuestra afiliación, que sería otro modelo sindical, las hacemos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, está más que justificado que contemos con recursos propios. Porque lo explicaba antes en lo que he podido oír a Juan, el sindicalismo en España ejerce unas funciones que no son las que a nosotros nos gustan o nos dejan de gustar. Entre otras cosas, son las funciones a las que nos emplaza la legislación vigente. Es que a nosotros la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical y otra serie de normas nos emplazan a hacer algunas cosas. Es que nos dicen que en las empresas donde no hay representación legal de los trabajadores elegida, en el periodo de consultas de un ERTE o de un plan de igualdad, la empresa tiene que recurrir a la organización sindical para negociar eso. Es que cuando negociamos un convenio colectivo se aplica al conjunto de los trabajadores de una empresa o de un sector. Esto no es una empresa mercantil que hace servicios para sus clientes, ¿no? Esto es una organización democrática, es una organización social, esta es una organización con anclaje constitucional. Por tanto, está más que justificado que contemos con recursos públicos. No hay que tener ninguna vergüenza de ello. Pero esos recursos públicos, insisto, son una parte muy minoritaria de los ingresos que tiene Comisiones Obreras, con lo cual nuestra autonomía económica en ese y en otros terrenos es clara. Es decir, estamos en una disposición, yo creo que buena, para afrontar el reto que tenemos por delante, pero no os niego que lo que viene pues, va a ser complicado, que la negociación colectiva va a ser complicada, que va a haber que continuar con movilizaciones, insisto, en el ámbito de cada convenio, pero también en el ámbito de la sociedad. Por eso hemos convocado una gran manifestación sindical el 3 de noviembre en Madrid. Sé que aquí os queda un poco a desmano, pero vamos a hacer un enorme esfuerzo para que sea una grandísima movilización sindical, a la que sobre todo vamos a reclamar a la patronal que suba salarios, pero también, lógicamente, le vamos a dejar recados al Gobierno, y en función de cómo se resuelva todo esto, pues dentro de un año o de dos, no sé, pues estaremos aquí hablando de cómo salimos de la crisis de la guerra de Ucrania, igual que podemos hablar ya con cierta perspectiva de la pandemia o de la crisis financiera del año 2008. Bueno, por mi parte nada más, espero no haberos aburrido mucho a estas horas y agradeceros una vez más la presencia, la atención, la militancia y el compromiso con la organización.